Vamos con nuestro segundo encuentro síncrono dentro de la unidad 1, que se trata sobre la jurisdicción especial inquilinaria. Dentro de estas generalidades que estamos viendo del arrendamiento, vamos a hablar hoy de la jurisdicción especial inquilinaria. Debemos tomar en cuenta que, por lo que estuvimos viendo en el encuentro pasado, la jurisdicción inquilinaria es una jurisdicción, sobre todo en lo que se refiere al arrendamiento de viviendas, es una jurisdicción especialísima, tan especial que, como vimos, tiene normas de orden público y es una actividad regulada enteramente por el Estado, es decir, donde el Estado tiene una participación activa. De ahí que entonces los órganos que se refieren a la jurisdicción especial inquilinaria son establecidos expresamente en la ley. Vamos a ver en primer lugar cuáles son los órganos reguladores en materia de arrendamiento de viviendas. Vamos a dejar claro dos cosas. Nosotros, a la par de los órganos administrativos, tanto en la materia de arrendamiento de viviendas como en la materia de arrendamiento de locales comerciales, existen órganos de tipo administrativo que regulan todo lo que se refiere al arrendamiento y existen órganos de tipo jurisdiccional. Ustedes vieron en el mapa conceptual que hicieron como actividad para el primer módulo cuáles eran los órganos responsables de dar cumplimiento a la normativa legal y en este caso se refería a los órganos administrativos. Vamos a ver que también existe un segundo tipo de órganos que son los órganos de carácter judicial. En primer lugar, dentro del arrendamiento de viviendas tenemos como órgano fundamental la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, o se conoce por sus siglas como SUNAVI. En el artículo 16 de la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda está contenido su objetivo, sus fines y la competencia que le da la ley. Dice el artículo 16, las funciones administrativas en materia de arrendamiento de vivienda son de competencia exclusiva del Poder Nacional, Poder Ejecutivo Nacional. Se crea la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la cual forma parte de la estructura del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, correspondiéndole ejercer la rectoría en la materia objeto de regulación de la presente ley. Entonces, fíjense, ¿cuál es el órgano rector en materia de arrendamiento de vivienda? La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Ese órgano, esa superintendencia, tiene su representación en los estados. Generalmente está ubicada dentro de las instalaciones del Ministerio de Vivienda y Hábitat que hay en cada uno de los estados. Dice el artículo 17 de la ley que regula el arrendamiento de viviendas. Artículo 17. El Ministerio de Poder Popular, con competencia en materia de vivienda y hábitat, a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, creará un sistema de coordinación nacional en la materia, con instancias de representación en todas las entidades federales de la República, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, coordinar la aplicación en los municipios de la política referente a la materia arrendaticia con criterios de equidad, justicia y contenidos de interés social de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, así como promover la participación popular en la planificación, ejecución y control de la gestión pública en esta materia. Entonces, fíjese que allí ya me está diciendo
que todo lo que se refiere es el órgano rector, el órgano fundamental, el órgano principal de vigilancia y control sobre todo lo que se refiere al arrendamiento de vivienda, la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Y además me está dando un adelanto aquí este artículo. Me está dando un adelanto que existe todo un sistema nacional en materia de arrendamiento de viviendas, que vamos a ver un poco más adelante. En el artículo 19, fíjense que este tipo de órganos, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, este tipo de órganos que tienen autonomía propia, esos son órganos especiales dentro de la estructura del Estado, tienen además su propio patrimonio y tienen su reglamento propio, su reglamento interno, que les permite el manejo de ese patrimonio. Dice el artículo 19, el patrimonio de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda estará conformado por, 1, las rentas, recursos, bienes y derechos que le asigna el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, y otros órganos del Ejecutivo Nacional de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable. Es decir, tienen una parte dentro de los recursos del Estado. Ellos van a recibir parte de los recursos del Estado. Número 2, los recursos y bienes que obtenga por el ejercicio de sus competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, tal y como lo está haciendo la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas puede establecer tasas por servicio, puede establecer cierto tipo de aranceles por los servicios que presta a los ciudadanos, y esto formaría parte de los recursos que ella administra. 3, el producto de lo recaudado por concepto de multas de su competencia. Y 4, las donaciones, legados y demás liberalidades que les sean otorgadas. En el artículo 21 de la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento de Viviendas, está especificada la revisión, esa facultad que tiene la Superintendencia Nacional de Arrendamiento para la revisión del contrato de arrendamiento. Y tengan presente en este punto en el que estamos viendo, nosotros estamos revisando los órganos reguladores en materia de arrendamiento. De allí va a partir la segunda actividad que vamos a hacer para el módulo 2. Entonces es importante que tengan en cuenta esto, porque parte de esa actividad se refiere a esto, a esas facultades que tienen estos órganos. Vamos a leer el artículo 21. Dice, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, como órgano de control y revisión, debe verificar que los contratos escritos cumplan con todos los parámetros establecidos en esta ley, especialmente en lo que se refiere a las condiciones del arrendamiento y el canon que debe ser calculado por los métodos contenidos en esta ley. Y lo mismo pasa de una manera más sutil, por supuesto, con el arrendamiento de locales comerciales. Es decir, para que un contrato de arrendamiento de viviendas pueda ejecutarse, ojo, estamos hablando aquí de los contratos de arrendamiento que pasan por una notaría, ¿bien? Que pasan por un funcionario que les da fe pública. No estamos hablando directamente de los contratos de arrendamiento que se celebran por vía privada, donde el Estado no participa, sino simplemente el acuerdo de las partes. Entonces, aquí ya me está diciendo la ley de antemano que todo lo que se refiere al contrato de arrendamiento puede ser revisado por la Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas, sobre todo en lo estipulado, lo referente al canon de arrendamiento estipulado. Además, otra facultad que tiene la superintendencia es la facultad de inspección, que está en el artículo 25. Dice este artículo,
La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda tendrá las más amplias facultades de inspección y fiscalización en el ejercicio de las competencias que le han sido otorgadas mediante la presente ley, así como las que les correspondieren de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Es decir, en cualquier momento puede la superintendencia ejercer inspección, realizar cualquier tipo de fiscalización, por ejemplo, para verificar el estado de un inmueble. Recuerden que ustedes vieron en la actividad que realizaron que una de las prohibiciones era la de dar en arrendamiento inmuebles que no estuvieran en condiciones de uso, en perfectas condiciones de uso. Entonces, parte de eso puede ser realizado, esa fiscalización, esa supervisión, puede ser efectuada según la ley por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento. En el artículo 26 me habla de la figura del Superintendente Nacional de Viviendas. Y yo quiero que hagamos aquí una similitud con otros tipos de superintendencia. Tenemos una superintendencia de bancos, tenemos una superintendencia de cooperativas, tenemos una superintendencia que verifica, que vela por los derechos de los consumidores, que es la SUNDE. El superintendente es la cabeza de este tipo de órganos y él es a quien la ley le otorga todas las facultades, eh, toda la figura del superintendente es quien va a ejercer por sí directamente todo lo que se refiere a las facultades que la ley otorga a la superintendencia. ¿Qué hacen los superintendentes? Delegan en otros funcionarios, porque obviamente el Superintendente Nacional de Viviendas está en Caracas. Entonces, él tiene otros funcionarios en cada una de las regiones sobre los cuales delega parte de sus facultades porque pues están directamente en el campo de cada uno de los estados. Entonces, la figura del superintendente está contemplada en el artículo 26 de la ley que regula la materia inquilinaria de arrendamientos de vivienda. Dice el artículo 26, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, estará a cargo del o de la Superintendente Nacional de Arrendamiento de Vivienda, cuyo nombramiento y remoción compete al presidente o presidenta de la República. Es decir, dentro de la estructura del Estado, el superintendente en materia de arrendamiento depende directamente del presidente o de la presidenta de la República. En el artículo 27 de esta ley, entonces tenemos la segunda figura o la segunda forma de órganos especiales en materia de arrendamiento de vivienda. Entonces, conocimos el órgano fundamental en el área administrativa, que es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, y tenemos, por otro lado, los órganos jurisdiccionales, es decir, hay controversias donde ya el superintendente o los funcionarios delegados de la superintendencia no pueden resolver. Entonces, compete a los órganos jurisdiccionales. Dice el artículo 27. La competencia judicial en el área metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales superiores en lo civil y contencioso administrativo, en lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Y en el resto del país, la competencia corresponde a los juzgados del municipio o los de igual competencia en la localidad de que se trata, en cuyo caso a tales juzgados del interior de la República se les atribuye la competencia especial
contencioso administrativa en materia inquilinaria. El conocimiento de los demás procedimientos judiciales a que se refiere esta ley en materia de arrendamiento y subarrendamiento será competencia de la jurisdicción civil ordinaria. Entonces, fíjese, dentro de los órganos jurisdiccionales también tenemos dos tipos distintos. Tenemos, por un lado, los órganos jurisdiccionales a quienes competen la impugnación de los actos administrativos emanados del órgano administrativo, que en este caso es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento. Es decir, cuando como usuario, como arrendador o como arrendatario no estoy de acuerdo con la decisión de la administración correspondiente a mi contrato de arrendamiento o a mi solicitud, entonces yo puedo acudir, obviamente, agotando primero la vía administrativa. Nosotros sabemos que hay un agotamiento previo de la vía administrativa. Podemos acudir a la vía jurisdiccional, a la jurisdicción contencioso administrativa, para que ella sea la que dirima esa impugnación y determine si un acto administrativo ha cumplido con los requisitos. Si ustedes ya vieron derecho administrativo, deben saber que los actos administrativos deben cumplir con una serie de requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, o como la llamamos coloquialmente, la LOPA. Entonces, el tribunal, la jurisdicción contencioso administrativa, verificará la correspondencia o no de esos parámetros establecidos en la LOPA para los actos administrativos, y será la que finalmente decida la procedencia o no de la nulidad mediante el recurso de impugnación de algún acto administrativo. Y allí también ese artículo 27 me habla de otro tipo de jurisdicción para otros casos. Es la jurisdicción civil ordinaria para cualquier otro caso que no sea de materia contencioso administrativa. Por ejemplo, para el cobro de cánones de arrendamiento que no hayan sido solventados, o, por ejemplo, para el cumplimiento de las obligaciones que fueron establecidas entre el arrendador y el arrendatario en el contrato de arrendamiento. Me gustaría saber de ustedes dónde está ubicado en cada uno de sus estados. Si ustedes no están aquí en San Cristóbal, que es la sede del IACIP, ¿dónde, en qué parte está ubicada esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento en sus respectivas regiones? Por favor, me gustaría saber de ustedes esa información. Luego tenemos nosotros los órganos reguladores en materia de arrendamiento de locales comerciales. Y si ustedes verificaron cuando estaban haciendo el mapa conceptual que se trató del primer módulo, se dieron cuenta que las normas en materia de arrendamiento comercial dan un poco más de libertad para las partes que las normas que regulan el arrendamiento de viviendas. Sin embargo, nosotros vamos a ver que también el Estado, de cierta manera, ejerce un control, ejerce una regulación sobre este tipo de contratos de arrendamiento. En el artículo 5 de el decreto que regula, decreto con rango, valor y fuerza de ley que regula el arrendamiento inmobiliario de locales comerciales. Es un nombre bastante largo, ya dijimos que lo íbamos a abreviar como Ley de Arrendamiento de Locales Comerciales. En el artículo 5 se encuentra establecida la competencia que tiene la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en materia de arrendamiento de locales comerciales. Dice el artículo 5, el Ministerio con competencia en materia de comercio,
con asistencia de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, ejercerá la rectoría en la aplicación de este decreto ley y en conjunto crearán las instancias necesarias para su aplicación. Corresponde al Ministerio con competencia en materia de comercio la regulación sectorial del arrendamiento de inmuebles destinados a comercio a partir de las disposiciones del presente decreto ley y de los reglamentos que se dictaren en ejecución del mismo. Cuando alguna norma incida en la materia competencia de otra instancia o el Ministerio del Poder Popular, podrá ser objeto de regulación conjunta. En ejercicio de la atribución otorgada en el presente artículo, el Ministerio con competencia en materia de comercio podrá dictar regulaciones especiales para ciertas categorías de inmuebles destinados al comercio, o bien para categorías de arrendatarios o arrendadores con características particulares. Dichas regulaciones no podrán contrariar lo establecido en el presente decreto ley y procurarán el desarrollo de este o de los reglamentos dictados con fundamento en el presente. Entonces, tenemos aquí un órgano que es la SUNDE, pero como la SUNDE no es un órgano especialísimo en materia de arrendamiento, sino que como todos conocemos en la realidad, atiende muchos otros casos, entonces corresponde esa competencia o deriva esa competencia del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio. Es decir, no es, fíjense que no es un órgano tan independiente o tan autónomo, a pesar de que es una superintendencia que tiene su propio patrimonio, como no es especialísimo para la materia de arrendamiento de locales comerciales, tiene una instancia superior que es el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Creo que se llama Ministerio del Poder Popular para el Comercio y las Industrias Ligeras. Corríjanme si no es así. En el artículo 7 de este decreto con rango, fuerza y valor de ley de regulación del arrendamiento de locales comerciales, está la facultad que tiene la SUNDE para dirimir todas las dudas o controversias que se refieran a el contrato de arrendamiento de locales comerciales. Y fíjense, ojo, esta es otra facultad pendiente con esta parte de las facultades, porque esta es una de las varias que tiene y que ustedes van a tener que nombrar en la actividad que vamos a hacer para el segundo módulo. Esta es una de ellas. Dice el artículo 7, en todo lo relacionado con los contratos de arrendamiento a suscribir, se procurará el equilibrio y acuerdo de las partes. En caso de dudas o controversias, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos o SUNDE. Entonces, fíjense que aquí el tratamiento es un poquito más light, es un poquito más suave que en el caso de los arrendamientos de vivienda. Aquí simplemente vamos a acudir a la superintendencia no para que nos apruebe nuestro contrato de arrendamiento, sino cuando entre el arrendador y el arrendatario se suscitan dudas, se suscitan controversias, desacuerdos en cuanto a la interpretación de los contratos. Siempre, y lo dijimos en el encuentro pasado, cada quien interpreta a veces las normas, los contratos, desde su punto de vista muy particular. En este caso, entonces, el asunto va a servir como una especie de árbitro entre las partes. Y en el artículo 43 de este decreto con fuerza de ley están los órganos judiciales. Entonces tenemos, para sintetizar, como órgano administrativo, la SUNDE, y en el artículo 43, los órganos jurisdiccionales. Ya vamos a leer ese artículo 43. Dice el artículo 43. En lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados del órgano rector en la materia,
La competencia judicial en el área metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales superiores en lo contencioso administrativo y en el resto del país la competencia corresponde a los juzgados de municipios. Fíjense que hace lo mismo, establece lo mismo. Es decir, a la jurisdicción contencioso administrativa corresponde el dirimir las solicitudes de impugnación de los actos administrativos y vale en este caso la misma explicación que dimos para los arrendamientos de vivienda. Si cumplió o no el acto administrativo con los parámetros establecidos en la LOPA. El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamiento comercial, de servicios y afines será competencia de la jurisdicción civil ordinaria por vía del procedimiento oral establecido en el Código de Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión. Aquí es más específico. Aquí ya me está diciendo cuál es el procedimiento que deben seguir los tribunales ordinarios para dirimir cualquier controversia entre el arrendador y el arrendatario. Por ejemplo, el incumplimiento por parte del arrendatario en la entrega del inmueble o el incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento o el incumplimiento en la entrega del inmueble en las mismas condiciones en las cuales fue recibido, debe procederse por la jurisdicción civil ordinaria utilizando el ejercicio del procedimiento oral establecido en el Código de Procedimiento Civil. Y finalmente vamos a hablar sobre los órganos especiales, la jurisdicción, con respecto al desalojo. Nosotros estuvimos hablando en el encuentro pasado sobre que la materia de desalojo regulada por el decreto con rango y fuerza de ley contra los desalojos y la desocupación arbitraria había sido objeto de ciertos recelos, ciertos resquemores. Y fíjense, el primero de los recelos que generó y de resquemores y de preocupaciones que generó, sobre todo en los arrendadores, este decreto en materia de desalojo, es que inmediatamente que fue emitido suspendió todos los procedimientos de desalojo hasta tanto fuera instalada la jurisdicción administrativa en materia de desalojo. Todos los desalojos fueron paralizados. Esto inmediatamente ocasionó un rechazo, ocasionó un recelo general, sobre todo en los arrendadores, porque estábamos acostumbrados los abogados a acudir directamente a los tribunales del municipio, que eran ante los cuales se iniciaba estos procedimientos de desalojo, y con simplemente demostrar la falta de pago de los cánones de arrendamiento, inmediatamente el tribunal decretaba la medida de desalojo, incluso medidas preventivas del secuestro de los inmuebles. ¿Qué sucede? Que ahora la materia de vivienda, aquí estamos hablando específicamente del arrendamiento de viviendas, la materia de viviendas busca en la nueva legislación la protección al hogar, al asiento principal de las familias. Entonces, en este sentido, se promulgó este decreto en materia de desalojo contra el desalojo arbitrario y la desocupación arbitraria. En el artículo 5 está la competencia delegada en el Ministerio de Vivienda y Hábitat. El Ministerio de Vivienda y Hábitat era lo que antes llamábamos INAVI. ¿Ok? Todos los órganos que antes eran del INAVI o que llamábamos INAVI, ahora se convirtieron en el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Vamos a leer el artículo 5 de este decreto con fuerza de ley, que nos dice:
previo al ejercicio de cualquier otra acción judicial o administrativa que pudiera derivar en una decisión cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal en perjuicio de alguno de los sujetos protegidos por este decreto ley, deberá tramitarse por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento descrito en los artículos siguientes. Entonces, ¿cuáles son esas personas? Vamos a repasar por aquí cuáles son los sujetos que son objeto de protección. Dice el artículo 2, serán objeto de protección especial mediante la aplicación del presente decreto por rango, valor y fuerza de ley, las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarias o arrendatarios, comodatarias o comodatarios, así como aquellas personas que ocupen de manera legítima dichos inmuebles como vivienda principal. Entonces, todas estas personas, arrendadores, arrendatarios, comodatarias, y dijimos en el encuentro pasado a esas personas que se les dejaba al cuido los bienes, incluso están amparadas por este decreto de ley siempre y cuando ese inmueble les sirva de vivienda principal. En el artículo 10 están los órganos judiciales. ¿Qué sucede con los órganos administrativos? ¿Okay? Imaginémonos que hipotéticamente solicitamos el desalojo. Somos arrendadores y nosotros como abogados recomendamos al arrendador que debía intentar el procedimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley para la Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario de Vivienda y con este decreto contra el desalojo arbitrario. Imaginémonos además hipotéticamente que en los lapsos de tiempo, que dijimos también que eran algo largos, salió el acto administrativo donde se nos permite el desalojo. ¿Okay? Llenamos los extremos legales, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver también más adelante, no se preocupen. Y nos favoreció el acto administrativo. Los órganos administrativos no tienen facultad para hacer cumplir, porque ellos carecen de jurisdicción, ellos simplemente tienen una parte administrativa, más no pueden tener el uso directo para ejecutar sus decisiones, no pueden utilizar en algunos casos la fuerza pública como sí lo puede hacer un tribunal. Un tribunal puede ordenar la ejecución. De hecho, nosotros conocemos que hay un procedimiento de ejecución en el Código de Procedimiento Civil, el procedimiento de ejecución de las sentencias. Entonces, ¿qué pasa? En el artículo 10 establecen los órganos jurisdiccionales que van a dar ejecutoriedad a ese procedimiento en desalojo. Dice el artículo 10, cumplido el procedimiento antes descrito, es decir, todo el procedimiento de desalojo que vamos a ver más adelante, independientemente de la decisión, las partes podrán acceder a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus pretensiones. No podrá acudirse a la vía judicial sin el cumplimiento previo del procedimiento previsto en los artículos precedentes. Entonces, eso es sine qua non. Mientras no se agote la vía administrativa, de ninguna manera va a producirse el desalojo por vía judicial. Luego, en el artículo 20 de este decreto contra el desalojo y la desocupación arbitraria, y en el artículo 28 de la ley que regula el arrendamiento de viviendas, está establecido la creación de la Defensoría Pública para la protección del derecho a la vivienda. Eso está en ambas normativas legales. ¿Okay?
Vamos a leer el artículo 20 del decreto con fuerza de ley contra los desalojos y la desocupación arbitraria. La Defensoría Pública dispondrá lo conducente para la designación de defensores públicos o defensoras públicas con competencia en materia de defensa y protección del derecho a la vivienda dentro de los 90 días siguientes al de la publicación del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ese lapso, obviamente, por el transcurso del tiempo ya está cumplido, ya existe esa defensoría. En todos los procesos en los cuales existan o puedan dictarse sentencias o medidas cautelares que pudieran generar desalojo o pérdida de posesión por parte de alguno de los sujetos protegidos por el presente decreto ley, si el demandado no dispusiere de defensor privado, deberá solicitarse a la Defensoría Pública la designación del defensor. Cuando el proceso ya hubiere dado inicio, el juez ordenará la suspensión de la causa hasta tanto sea designado un defensor público que asiste o represente al demandado. Generalmente el demandado es el arrendatario. Hasta tanto sea creada la defensoría especializada, los defensores integrales deberán asumir la defensa en juicio de los sujetos objeto de protección por el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley de conformidad con las disposiciones en el contenido. Vamos a ver lo que nos dice el artículo 28 de la Ley para la Regularización y Control de el arrendamiento de viviendas. Dice el artículo 28 de la defensa pública. La defensa pública en desarrollo de la activación de la competencia en materia civil y administrativa especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda debe poner al servicio del Sistema Rector Nacional para la Defensa de los Derechos de los Arrendatarios y Arrendatarias y el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas a nivel nacional, los defensores públicos y defensoras públicas con dicha competencia en cada localidad donde exista una unidad regional de la defensa pública o extensión de la misma. Aquí eso queda en el centro, cerca de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, diagonal a la catedral, a un costado de la catedral, en San Cristóbal. La máxima autoridad de la defensa pública designará defensores públicos y defensoras públicas con competencia en materia civil y administrativa especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda, los cuales podrán tener competencias en el ámbito local, regional o plena a nivel nacional. En el ejercicio de la competencia en materia civil y administrativa especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda, será preeminente la defensa de los derechos humanos de las personas que lo requieran. Entonces, aquí me está dando la respuesta directamente la ley. ¿Para quién es esta Defensoría Pública de Protección al Derecho a la Vivienda? Para los arrendatarios. Los arrendatarios son considerados como los débiles jurídicos. Entonces, para ellos es la Defensoría Pública, no para los arrendadores. Parece mentira. Y vamos a ver finalmente el Sistema Nacional para la Defensa en materia civil y administrativa. Acabamos de decir que hay una Defensoría Pública. Bueno, hay todo un sistema nacional, o debió crearse conforme a la ley, todo un sistema nacional para la defensa en materia civil, administrativa, especial, inquilinaria y del derecho a la vivienda, que están en esos artículos 30 y 31 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Dice el artículo 30 del Sistema Nacional para la Defensa en materia civil, administrativa, especial, inquilinaria. Artículo 30. El Sistema Nacional para la Defensa en materia civil y administrativa especial inquilinaria y para el derecho a la vivienda es el conjunto de órganos y entes que coordinan las acciones de interés público a nivel nacional
destinadas a la protección y atención de todos los ciudadanos y ciudadanas a quienes se les haya violentado tales derechos y establezcan los medios para asegurar el goce efectivo de los mismos. Entonces hay todo un sistema nacional de protección. Dice el artículo 31, cómo está estructurado ese sistema nacional. El Sistema Nacional para la Defensa en Materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y del Derecho a la Vivienda está conformado por 1. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. 2. La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. 3. Los tribunales competentes en la materia. 4. El Ministerio Público. 5. La defensa pública como órgano constitucional autónomo y a través de los defensores públicos y defensoras públicas con competencia en materia civil y administrativa especial inquilinario y para la defensa del derecho a la vivienda. 6. La Defensoría del Pueblo. Y ustedes me preguntarán, ante cualquiera de esos órganos como arrendatario, yo puedo poner una denuncia cuando yo siento que mis derechos están siendo violentados. Sí, la respuesta es sí. Obviamente, ¿qué van a hacer los otros órganos distintos del Ministerio de Vivienda y Hábitat? Van a remitir esa competencia, se la van a remitir al órgano natural, que es la Superintendencia de Vivienda, que es la SUNAVI. Y ella entonces es la que va a activar este mecanismo, porque acordemos que acabamos de decir que es el órgano rector, el órgano fundamental. Dice aquí también el artículo 31, para el logro de sus objetivos, el Sistema Nacional para la Defensa en Materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y el Derecho a la Vivienda cumplirá con sus funciones y objetivos a través de las competencias atribuidas a cada uno de sus integrantes. Entonces, pendientes que parte de esto es la actividad que vamos a realizar para el segundo módulo, ya su primera actividad fue evaluada, todavía no he presentado las notas, pero ya ha sido evaluada. Cualquier duda, yo les reitero a ustedes que tenemos un chat por la plataforma y por ahí ustedes se pueden comunicar conmigo ante cualquier duda. Recuerden el material, lo que debemos tener presente, la ley para que regula y controla el arrendamiento de viviendas, el decreto con fuerza de ley para el arrendamiento de locales comerciales y el decreto con fuerza de ley contra los desalojos y la desocupación arbitral. Cualquier cosa quedó de ustedes. Muchísimas gracias.